apreciado por todas sus contribuciones en la educación médica continuada de los cirujanos de América Latina, y de una manera muy especial le doy un agradecimiento al Grupo Amaré Innova Medical y a Play Médica por el grant educativo que permite desarrollar estas conferencias. A continuación vamos a entrar con la sesión de cirugía gastrointestinal y páncreas. Esta sesión está patrocinada con el grant educativo también del Grupo Amaré Innova Medical y con Intuitive y con Baxter. Le doy la bienvenida al doctor Gustavo Aguirre, que es cirujano gastrointestinal, miembro del staff del Hospital Militar Central y del Instituto Nacional de Cancerología, y uno de los miembros de la sección de cirujanos jóvenes del Colegio Americano de Cirujanos del Capítulo de Colombia, y asimismo el doctor Felipe Cabrera, que actualmente es fellow de cirugía vascular y uno de los grandes actores del grupo de cirujanos jóvenes del Colegio Americano de Cirujanos. Así que les doy la bienvenida para que continuemos con esta sesión maravillosa de cirugía gastrointestinal y páncreas. Doctor Aguirre, bienvenido, y doctor Cabrera, bienvenido a las sesiones de ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en este evento tan importante. Para nosotros como cirujanos jóvenes creo que es una oportunidad muy grande el poder compartir con todos ustedes, con todos los profesores de Latinoamérica. El día de hoy, pues, en la sesión de cirugía gastrointestinal abrimos este bloque con la primera presentación a cargo del doctor Roberto Corsi, presidente del capítulo para Brasil del Colegio Americano de Cirujanos, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa de Sao Paulo y segundo vicepresidente del Colegio Brasilero de Cirujanos, presentando la conferencia Tratamiento Quirúrgico del Reflujo Gastroesofágico. Profesor Corsi. Seguramente congresso ou, no mínimo, uma outra palestra. Eu deixo à disposição o meu e-mail para, eventualmente, os senhores entrarem em contato. Dos pontos mais importantes do tratamento cirúrgico da doença do refluxo é a redução da hérnia de hiato e a hiatoplastia, que será o primeiro assunto que nós iremos abordar. Quando se reduz a hérnia do hiato, desaparece a disfagia em 91% dos doentes, quando ela é presente no pré-operatório, e já foi demonstrado por Mittal de San Diego e de Los Angeles que os doentes com hérnia do hiato, eles apresentam refluxo do conteúdo do estômago para a região da hérnia hiatal durante a inspiração. E a redução da hérnia de hiato corrige esses dois problemas. A criação de um segmento abdominal do esôfago faz com que a pressão do esfíncter inferior do esôfago se eleve, porque a pressão ambiental do abdômen ela é positiva e contribui para o aumento da pressão basal do esfíncter inferior do esôfago. Então, ocorre mais ou menos o seguinte: quando o indivíduo tem uma hérnia do hiato, que o esfíncter inferior do esôfago está no tórax, a pressão do esfíncter ela sofre uma redução por conta da pressão ambiental intratorácica, que é negativa. Entretanto, após a cirurgia, com a redução da hérnia do hiato e uma criação de um segmento abdominal do esôfago, o esfíncter ele passa a ter a sua pressão basal mais a pressão ambiental, uma vez que a pressão no abdômen ela é positiva. A crurorrafia, a sutura dos pilares diafragmáticos, também já ficou comprovado que eleva a pressão do esfíncter inferior. E é fácil compreender o seguinte aspecto: existe um componente de pressão determinada pela crura diafragmática no tubo digestivo. Nós podemos ver neste caso que está representada uma hérnia do hiato tanto no esquema quanto na radiografia, e na manometria aparece então essa elevação de pressão provocada pelo diafragma. E a elevação de pressão provocada pelo esfíncter inferior, ela fica separada daquele conjunto de pressão anterior. Neste caso, a elevação de pressão da crura diafragmática não contribui para a elevação de pressão do esfíncter inferior do esôfago.
A ideia, portanto, quando se faz o tratamento da hérnia do hiato, é colocar em contato com a musculatura do esfíncter inferior do esôfago a musculatura da crura diafragmática, corrigindo o defeito anatômico, e quando as duas estruturas musculares estão em contato, existe um acréscimo da pressão do esfíncter inferior do esôfago. Por esses motivos, todas as cirurgias anti-refluxo, apesar da confecção de válvula, ou parcial, como a Tupê, ou total, como o Nissen, ou na cirurgia aberta, ou na cirurgia videolaparoscópica, nunca prescindem da realização da crurorrafia, da sutura dos pilares diafragmáticos. Existem alguns detalhes técnicos importantes nesta sutura, é que o fio deve ser inabsorvível e grosso. O fio mais fino, ele corta a musculatura do diafragma. Pode ser realizado ponto simples ou ponto em X, isso é uma preferência individual do cirurgião, mas esses pontos não podem ser apertados, porque senão eles causam isquemia do diafragma e uma consequente necrose. E deve-se pegar uma quantidade substancial de musculatura, para também evitar que essa musculatura se arrebente. Não devem ser dados mais do que 3 pontos na parte posterior do esôfago. Se esse número de pontos não for suficiente para angustiar, na medida que se quer o hiato diafragmático, é melhor fazer um ponto superiormente ao esôfago e não aumentar demais a área suturada infradiafragmática. Em alguns casos, em raros casos, além dos pontos posteriores e dos pontos anteriores, são necessários uns pontos à esquerda do esôfago, na crura diafragmática, para se conseguir um angustiamento adequado do hiato esofágico. E a hiatoplastia é extremamente importante, ela é fundamental no tratamento da doença do refluxo, porque já ficou comprovado que a recidiva da hérnia do hiato traz a recidiva da doença do refluxo. Se não de maneira imediata, a médio e longo prazo, seguramente essa recidiva do refluxo acontecerá. Na tentativa de se diminuir o índice de recidiva da hérnia do hiato, se tem tentado utilizar tela na realização da hiatoplastia. Entretanto, o papel da tela ainda é controverso. Alguns cirurgiões utilizam a tela de rotina nesse tipo de cirurgia, outros cirurgiões nunca utilizam, mas a maioria dos cirurgiões utiliza a tela em casos bem selecionados, em alguns poucos casos, e são eles: aqueles doentes com hérnia hiatal grande, uma hérnia hiatal volumosa, cujo orifício diafragmático também é grande. Os pilares estão bastante afastados e a recidiva da hérnia de hiato, quando ela tem mais do que 5 centímetros, ela é maior do que a hérnia hiatal de tamanhos menores. A hérnia hiatal paraesofagiana também apresenta um índice alto de recidiva, caso então onde está indicado a tela quando a sua indicação é seletiva. E na recidiva da hérnia hiatal, principalmente aquelas recidivas onde a hérnia é grande, pelos motivos já referidos, e quando a hérnia é paraesofagiana, como está demonstrada nesta imagem aqui à direita. Temos uma recidiva pós-operatória, é possível ver ainda um resquício da válvula antirrefluxo, e existe uma nítida e volumosa hérnia hiatal paraesofagiana. Nesses casos, quando se reopera, a possibilidade da recidiva é grande, então estaria bem indicada a utilização de tela. Existe a tela de polipropileno, que ela é rígida, ela causa mais aderências, o que são desvantagens, mas ela é bem incorporada aos tecidos, ela não causa muita reação tecidual, ela é transparente, o que facilita a sua implantação, ela é barata, mas por ela ser um pouco mais resistente, isso implica em um número maior de complicações que vamos discutir a seguir. A prótese biológica, ela é absorvível, ela é maleável, mas tem um preço elevado e, por ser opaca, ela dificulta um pouco a realização da sutura deste tipo de tela, mas é a tela biológica que tem sido mais utilizada atualmente, justamente por conta das suas graves complicações que acontecem na tela não biológica. A forma pode ser em U, ficando a parte aberta na porção superior do hiato, pode ser uma mancha que recobre
a parte posterior, onde realiza-se a sutura. Não recomendamos a realização da prótese circular. O número de complicações e a disfagia pós-operatória, ela é mais intensa quando utilizamos o recobrimento completo em torno do esôfago. A fixação da tela pode ser feita através de pontos com sutura. Neste caso, a cirurgia robótica auxilia muito. Esse tipo de ponto frontal no robô é fácil e na videocirurgia é difícil. Então, essa seria uma das vantagens da cirurgia robótica para tratamento da hérnia do hiato, a fixação da tela no hiato. A utilização de grampos já foi descrita, mas não recomendamos. Existem complicações sérias pelo grampeamento do pericárdio, que está logo atrás desse diafragma. Existem também descrições de lesão de grandes vasos. Então, não recomendamos a utilização de grampos, mas já foi descrita. Então, além da sutura, teríamos uma outra opção, que é a cola biológica. Tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia laparoscópica, ela é uma boa maneira de se fixar a tela e, tecnicamente, mais fácil. Sempre que se fala em tela no hiato, é obrigatório que se cite esse autor, cujo sobrenome eu não me arrisco a dizer, mas ele é uma autoridade na utilização de tela no hiato. E ele fez um trabalho randomizado, bastante interessante, com uma casuística significativa. Os dois grupos eram similares no pré-operatório, em um deles ele utilizou tela, no outro grupo ele não utilizou a tela biológica. A fixação foi realizada com pontos, e o que se notou foi uma diferença estatisticamente significativa do índice de recidiva, sendo que só houve diferença no tempo cirúrgico, um pouco maior quando foi utilizada a tela. As desvantagens da tela são o preço elevado da tela biológica, não apenas por conta disso eleva-se o custo da operação, mas a duração da cirurgia também é maior, o que provoca uma elevação dos custos, né? Existem cerca de 10% a 15% de um tempo cirúrgico maior quando se utiliza a tela, seja ela de qualquer tipo. A disfagia no pós-operatório com a utilização de tela é mais frequente, mais intensa e mais persistente. E o principal problema são as complicações diretamente relacionadas à utilização de tela. Algumas não tão graves, como já foi descrito aqui, o aumento da disfagia, pode aparecer uma secreção, coleção, ou mesmo um abscesso peritela sem a perfuração de nenhum órgão, mas é justamente a perfuração ou do esôfago ou do estômago a complicação mais grave, já descrita em todos os tipos de telas, já descritos com pouco tempo de pós-operatório e até mais de 3 anos de pós-operatório, e o tratamento sempre é grave, é demorado e às vezes exige até a ressecção do órgão que foi perfurado pela tela, ou esofagectomia, ou gastrectomia, ou mesmo esôfago-gastrectomia. Essas são as complicações mais preocupantes, a perfuração do órgão adjacente. Como a transição esôfago-gástrica se movimenta, aliás, o diafragma se movimenta mais de 12 vezes por minuto em todas as pessoas, o esôfago durante a deglutição também tem uma movimentação. Por conta disso, esta tela aplicada no hiato não pode ser comparada à utilização de tela utilizada na hérnia inguinal, onde esse tipo de movimentação local não ocorre. Consideramos, então, um erro qualquer tipo de comparação ou de tentativa de aproximação da tela do hiato com a tela para correção da hérnia inguinal. Depois de uma hiatoplastia bem realizada, faz-se a fundoplicatura. A primeira a ser descrita foi por Nissen, publicada em 1956 numa revista alemã e republicada em 1961 numa revista americana de língua inglesa, e aí sim a técnica de Nissen foi internacionalmente divulgada e hoje ela é mundialmente conhecida. Aí está Rudolf Nissen, e a técnica dele implicava na ligação dos vasos curtos e um envolvimento de 360 graus do esôfago, realizado com o estômago. A técnica de Nissen sofreu 2 mudanças importantes, sofreu várias, mas 2 vale a pena serem mencionadas. A mudança feita por Rossetti, que utilizou a parede anterior do estômago para confeccionar a válvula, que passou a ser chamada de Nissen-Rossetti. E a outra modificação foi feita por Philip Tannehill, de Chicago,
e descreveu o Nissen frouxo. O Nissen com 3 ou 4 pontos, sem que esse envolvimento esofágico ficasse apertado. Ao contrário, ele tem que ser frouxo. Então, o tipo de cirurgia que realizamos hoje em dia, mais frequentemente, é o Nissen com a modificação de Rossetti, com a modificação do Philip Danahy. Ou seja, é o Nissen-Rossetti, o flop Nissen-Rossetti, que é essa última modificação do Philip Danahy. Para realizar uma válvula adequada, é necessário que se liguem os vasos curtos, isso melhora os resultados? Os trabalhos, normalmente, eles comparam situações diferentes, coisas que podem ser parecidas, mas na sua essência são completamente diferentes. Existem fundos gástricos pequenos que não permitem um envolvimento adequado, existem fundos gástricos com folga que se consegue envolver adequadamente o esôfago sem tensão, sem necessidade de ligadura dos vasos curtos. Então, não é possível realizar esse tipo de comparação. O homem tem um fundo gástrico maior que o da mulher. O brevilíneo tem o baço mais próximo da transição esôfago-gástrica. O indivíduo com hérnia do hiato, normalmente ele tem um fundo gástrico um pouco maior. Não é possível, com certeza, no pré-operatório, se determinar se aquele fundo gástrico do doente vai ser suficiente ou não. Então, sempre a técnica e os materiais devem estar preparados para a realização da ligadura dos vasos curtos em qualquer cirurgia anti-refluxo. Aqui em São Paulo, o Fará fez uma tese de doutorado comparando os doentes sem a secção dos vasos curtos com secção dos vasos curtos de maneira randomizada. Os dois grupos eram semelhantes e ele só encontrou sem a secção dos vasos curtos mais disfagia, com a secção um tempo cirúrgico mais prolongado, mas os resultados foram os mesmos. Entretanto, lendo-se a tese dele, notamos que alguns casos que foram randomizados para sem secção, ele teve que seccionar os vasos curtos para conseguir uma válvula adequada, confirmando aquilo que diz a literatura. De uma maneira geral, a ligadura dos vasos curtos não interfere nos resultados, entretanto, alguns doentes precisam da ligadura para que se consiga fazer uma válvula anti-refluxo adequada. O que é mais ou menos um consenso é que, uma vez indicada a ligadura dos vasos curtos, devem ser utilizados instrumentos de energia. A ligadura com clipe demora muito mais e tem um risco maior de que seja necessária a conversão e um risco maior de sangramentos no intraoperatório. Então, a utilização dessas energias diferenciadas realmente melhoram muito a ligadura dos vasos curtos. Além do Nissen, que é uma válvula total, existem as válvulas parciais, existem várias válvulas que já foram descritas na literatura, mas basicamente apenas uma delas é ainda atualmente realizada, que é a cirurgia de Toupet, que é um envolvimento posterior de 180 graus com 2 planos de sutura. Frequentemente ela é confundida com a técnica de Linde, mas o Linde tem 3 planos de sutura e é um envolvimento maior, ele é de 270 graus. Existem alguns artigos que comparam a válvula parcial com a válvula total e as conclusões dizem que a fundoplicatura total ela é mais efetiva na contenção do refluxo, entretanto, ela tem um pouco mais de sintomas desconfortáveis no pós-operatório, como o gas bloating. E esse gas bloating e a disfagia pós-operatória é que determinam o maior índice de reoperações na fundoplicatura total. Mas no esôfago de Barrett, nos sintomas altos de refluxo e naqueles pacientes com queixas pulmonares, é obrigatório que se faça uma válvula bem eficiente, portanto, a válvula total. A cirurgia anti-refluxo parcial fica reservada para aqueles casos não complicados de doença do refluxo. E para esse tipo de doente, existe uma recomendação nível 1A da utilização da válvula parcial. Alguns cirurgiões preferem realizar a válvula completa de rotina, o que não pode ser criticado, é uma boa alternativa, principalmente para aqueles doentes mais graves. Alguns detalhes técnicos em relação à confecção da válvula. Não existe um trabalho convincente em relação aqui. A ligadura do vago pode aumentar o índice de pedras na vesícula, da coelitíase. Mas é fácil preservar o vago.
disseca-se o hiato por baixo do ramo vagal e confecciona-se a válvula por cima. Portanto, consegue-se preservar o ramo vagal. O que é importante é que, às vezes, junto com o ramo vagal, existe uma artéria hepática acessória, por vezes bem calibrosa, e, nesse caso, a artéria deve ser preservada. Quanto ao vago, pode se preservar ou não, e, habitualmente, nas recidivas, o vago é ligado sem um grande comprometimento. Existe uma manobra que verifica se o fundo gástrico é suficiente, que é a manobra do sapateiro, o Schuhschein. Passa-se o estômago com 2 pinças atrás do esôfago e vê se ele roda de um lado para outro com facilidade. Também é importante que verifiquemos se, uma vez abandonado o fundo gástrico atrás do esôfago, ele permanece na sua posição. Se ele retornar para o lado esquerdo do esôfago, é porque essa válvula vai ficar tensa. Recomendamos fortemente que a válvula seja fixada posteriormente ao esôfago, com 2 pontos na parte posterolateral para evitar o desabamento dessa válvula. A válvula ficaria presa na parte anterior e desabaria na parte posterior, e isso é uma causa de recidiva. Essa imagem ilustra bem aquilo que eu estou querendo dizer, que a válvula permanece na posição anterior e desaba na posição posterior. Apenas após essa fixação posterolateral é que se deve confeccionar a válvula anterior, verificando-se a cada ponto se a válvula está frouxa. E a cirurgia robótica? Melhora os resultados do tratamento cirúrgico anti-refluxo? Como rotina, não. Os resultados clínicos são comparáveis, não existem diferenças nas complicações, nem no tempo de internação. Entretanto, com a cirurgia robótica, o tempo cirúrgico e os custos são maiores. E o trabalho de Ferreres e do Marco Patti mostram que uma nova tecnologia ela tem que ter factibilidade, tem que ter segurança e vantagens para o paciente e para o sistema. Isso ainda não ficou claro na cirurgia robótica. Entretanto, quando a hérnia hiatal é volumosa, a cirurgia robótica seguramente é benéfica. E na recidiva, parece que a cirurgia robótica tem um resultado melhor. Mais uma vez eu agradeço em meu nome, em nome das instituições que eu represento, que é a minha escola, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e o capítulo americano o capítulo brasileiro do Colégio Americano. Muito obrigado. Doctor Roberto Corsi, ¿cómo está? Muchas gracias por esa excelente charla. Grandiosa revisión y muestra de su gran experiencia en el manejo del reflujo gastroesofágico. Del auditorio nos hacen una pregunta y que quisieran saber cuál es su opinión, profesor Corsi, sobre el dispositivo de tipo anillo magnético o LINX para el manejo del reflujo esofágico por laparoscopia. O LINX, ele é a inclusão de um corpo estranho magnético em torno do esôfago, que deve ser feito de forma cirúrgica, ou seja, é um sistema de colocação semelhante à confecção da válvula antirrefluxo. Ele é um corpo estranho que tem a possibilidade de corromper o órgão, tanto o esôfago quanto a parte superior do estômago. E não tem nenhuma superioridade em relação à válvula antirrefluxo. Tá? Então, nós não indicamos a realização do LINX. É um procedimento complexo e ele só está indicado nos doentes sem hérnia do hiato. Tá? E ainda assim, ele tem menor eficiência. Então, o que talvez venha a funcionar algum dia é a cirurgia por endoscopia. Os outros métodos alternativos, Stretta, Enterix, que é uma injeção de um polímero, nada disso até o momento se mostra efetivo. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su gran charla y por su retroalimentación, muy amable.
nuevamente gracias por participar en este congreso. Y seguimos con el doctor Gustavo Machaín, MD Fax, gobernador del capítulo Paraguay del American College of Surgeons, profesor titular de Clínica y Técnica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y jefe del servicio de la segunda cátedra y servicio de cirugía general del Hospital Clínicas de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas también de la Universidad Nacional de Asunción. Quedamos con usted, doctor Gustavo Machaín, muchas gracias. Hola amigos, soy el profesor Gustavo Machaín, muy emocionado y mis agradecimientos al comité organizador de este exitoso meeting del Colegio Americano de Cirujanos Capítulo Colombia, y en especial a su presidente, el profesor William Sánchez. Bueno, vamos a hablar de un tema siempre controversial y desafiante, que es el tratamiento de pancreatitis aguda, cuándo, cómo y el por qué. Entonces, ¿cuándo indicar una terapéutica? ¿Cómo? ¿Qué estrategia? ¿Qué terapéutica realizar? ¿Y por qué? Este por qué está condicionado por la morbilidad y mortalidad esperada con cada procedimiento. En nuestro servicio de cirugía del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, y en Paraguay la pancreatitis aguda es biliar en un 95% de los casos, y también sabemos que es severa entre un 10 a 15% de los mismos. Nosotros utilizamos la clasificación de Atlanta modificada y así encontramos una clasificación de pancreatitis aguda leve, moderadamente severa y la severa. En la pancreatitis aguda leve, el tratamiento médico es conservador. Si tuviésemos colangitis concomitante y dentro de las 72 horas se indica una colangio retrograda endoscópica, y luego de la normalización de la actividad pancreática clínica y o laboratorial, se propone siempre antes del alta hospitalaria del paciente una cirugía que es la colecistectomía y exploración de vías biliares. Usamos la colangio peroperatoria, pero en este momento, si el paciente ha recibido colangioresonancia en los últimos 5 días, no realizamos dicha exploración operatoria. La videolaparoscópica se realiza en un 70% de los casos, ya que somos un hospital de escuela, y el 30% es colecistectomía abierta. Sabemos perfectamente que el desarrollo de una pancreatitis aguda moderadamente severa es falla de órganos transitoria dentro de las 48 horas, y ello amerita un monitoreo de la clínica, el laboratorio y las imágenes. Y si la pancreatitis aguda es severa, entonces acá nosotros sabemos que siempre el paciente debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y acá es fundamental saber dónde estamos. Hay falla de órganos, hay complicaciones locales, y sobre todo si hay eventos de infección. Si es un CIRS, conclusión, no está infectada, y un tratamiento médico con monitoreo estricto de la clínica, el laboratorio y las imágenes. Si el paciente está infectado, y está ante el desarrollo de un cuadro séptico, se impone drenajes y antibiótico terapia. Y los drenajes pueden ser percutáneos, que nosotros lo llamamos control de daño, preconizado fundamentalmente por un gran maestro argentino, un gran amigo, el doctor Mariano Jiménez, que tiene 78% de efectividad promedio, utilizando 6 drenajes, que van de 1 a 12. El drenaje endoscópico se constituye en una siguiente opción, y entonces también tenemos la opción quirúrgica, donde se plantea drenaje externo o un drenaje quirúrgico interno al tubo digestivo, ya sea a través de la anastomosis del retroperitoneo al yeyuno, un asa yeyunal excluida, o del retroperitoneo al tubo gástrico. En todos ellos realizamos colecistectomía y drenaje biliar externo. Y la profilaxis antibiótica no realizamos, sí una nutrición enteral precoz. La pregunta importante que debemos hacernos es: ¿dónde estamos? ¿Estamos ante el desarrollo de una necrosis, una colección fluida aguda, una colección necrótica aguda,
todos estos eventos de complicaciones locales se pueden dar dentro de las 4 semanas. O si el paciente posterior a esas 4 semanas se encuentra ante un desarrollo de pseudoquiste del páncreas o la necrosis, colección necrótica con pared. Y sobre todo la gran pregunta que nos hacemos es, ¿está infectado? ¿Está en sepsis o no lo está? Y ese es el esquema y la pregunta del presente y del futuro. Es muy conocido el STAT approach, donde se propugna al drenaje percutáneo como primera opción de tratamiento. El grupo del doctor Mariano Jiménez en la Argentina dice múltiples drenajes percutáneos iniciales cuando existe una necrosis pancreática infectada, y para ello de entrada 2 drenajes, uno anterior en el epigastrio transgástrico que llega a la zona de la colección y otro laterorenal del sitio de la colección de la necrosis infectada. Si hay respuesta, se propone control y seguimiento. Y si no lo hay una persistencia o recurrencia del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, un deterioro clínico, entonces la propuesta de nuevos drenajes percutáneos o tal vez ya una necrosectomía videoasistida. Si esto no avanza, el paciente no mejora, entonces se propone nuevos drenajes percutáneos y necrosectomía videoasistida o abierta. Entonces es importante tener en cuenta la necrosis infectada y la falla de órganos. Si no hay falla de órganos, la evaluación de la necrosis es la regla. Si hay falla de órganos, se debe proponer drenajes percutáneos o transgástricos, y si esto no es efectivo o impracticable, ahí entra como una posibilidad el tratamiento de cirugía mínimamente invasiva o cirugía convencional o videolaparoscópica. Bueno, entonces la pregunta importante que debemos hacernos es ¿cuándo? Indicaciones de drenaje percutáneo y endoscópico en las colecciones pancreáticas. ¿Cuándo? Cuando existe deterioro clínico con signos o alta sospecha de pancreatitis aguda infectada, es una indicación formal para realizar intervenciones de drenaje, ya sean percutáneos o endoscópicos. Después, idealmente después de las 4 semanas de inicio de la enfermedad, ante el desarrollo de una falla de órganos sin signos claros de infecciones, o tal vez en caso de obstrucción del ducto de salida gástrico, obstrucción biliar o intestinal, por una compresión de colecciones necróticas grandes. También en el síndrome del ducto no conectado, en el pseudoquiste mayor o sintomático y después de las 8 semanas del inicio de la enfermedad ante el desarrollo de dolor o disconfort no controlado. Y esto lo propugna la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias a través de los guidelines para el manejo de pancreatitis aguda severa. Tiempo ideal de la cirugía. Las intervenciones quirúrgicas deben ser pospuestas por más de 4 semanas después del inicio de la enfermedad, resultando esto en menor mortalidad en la patología. Ahora veamos el cómo. Entonces, ante el desarrollo o el diagnóstico de una necrosis pancreática infectada, el drenaje percutáneo es la primera línea de tratamiento a través del STAT approach. Y la cirugía debe diferirse a un momento más favorable. O cuando existe una resolución completa de la infección. Por eso es que ella está recomendada como primera línea de tratamiento. Estrategia quirúrgica mínimamente invasiva como la necrosectomía endoscópica transgástrica, el debridamiento retroperitoneal videoasistido, el VAR, resulta en menos falla de órganos nuevas en el postoperatorio, pero requiere más intervenciones. Entonces, considerando mortalidad, no existe evidencia suficiente para soportar el drenaje quirúrgico mínimamente invasivo o abordaje endoscópico. En casos seleccionados,
en pacientes con necrosis con pared y en pacientes del ducto pancreático no conectado, una estrategia simple de necrosectomía transgástrica quirúrgica podría representar una opción. El grupo multidisciplinario que se ha reunido para elaborar este paper dice que el tratamiento quirúrgico individualizado depende de la expertise y los recursos del momento hospitalario. Dentro de la estrategia quirúrgica, veamos que una revisión sistemática utilizando drenaje con catéteres percutáneos como tratamiento primario, hemos visto 11 estudios y 384 pacientes. Y acá hemos visto que la necrosis fue controlada y resuelta en un 71% al 56% y no requirieron cirugía adicional o algún otro procedimiento después de este drenaje percutáneo. Adicionalmente, el drenaje percutáneo puede diferir otras terapias de intervenciones quirúrgicas a un tiempo más favorable en el desarrollo de la patología. Entonces la pregunta es, 29 al 44% de estos pacientes van a requerir cirugía o algún otro tipo de procedimiento. Entonces, indicaciones, cuándo indicar la cirugía, como una etapa continua después de un state approach no controlado, después de procedimientos percutáneos endoscópicos con las mismas indicaciones. Pensamos también en la posibilidad de cirugía ante el desarrollo de un síndrome compartimental abdominal, cuando existe un sangrado agudo y el abordaje endovascular no ha sido exitoso, en pacientes con isquemia intestinal o colecistitis aguda gangrenosa durante el desarrollo de la pancreatitis aguda, y también la fístula intestinal que se extiende a una colección pancreática. Una pregunta importante que podemos hacernos es, ¿qué hacer, qué estrategia utilizar cuando el drenaje percutáneo no resuelve la infección? Entonces las opciones incluyen cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva, cirugía endoscópica o una combinación de todas ellas. Pero se asume que la cirugía abierta tiene posibilidades de una mayor respuesta inflamatoria sistémica y mayores complicaciones. Este es un cuadro que se llama pintura fotografiada, donde nos revela qué ocurre con nuestros pacientes de pancreatitis aguda. La mayoría van a necesitar de un grupo multidisciplinario de médicos para su rescate. Otro grupo vamos a llegar tarde y estos pacientes no podemos socorrerlos. Y excepcionalmente, algunos pacientes pueden salir sin ayuda de este grupo médico. Y esto ha representado el pasado, el presente y el futuro en la pancreatitis aguda. Para comentar algunos casos, como habíamos mencionado, siempre dos drenajes de inicio, uno transgástrico y el siguiente laterorenal. La técnica videoasistida de desviamiento retroperitoneal, el VAR, se aprovecha de la presencia de estos catéteres percutáneos, se hace pequeñas incisiones cutáneas peridrenaje, se introduce trócares y el trócar facilita la introducción del laparoscopio. Estamos viendo en la pantalla, en el monitor, la zona de colección y también la zona de necrosis. Se procede a una necrosectomía y drenaje de líquidos. Siempre esto debe ir a cultivo bacteriológico y se dejan drenajes tubulares fenestrados tipo Jackson-Pratt. El drenaje quirúrgico a través de una unión a través del estómago tiene indicaciones, como ya lo habíamos determinado. Y la propuesta de nuestro grupo paraguayo desde el año 1995, estamos haciendo una propuesta inédita a nivel mundial, que es la realización de una cirugía donde se trata de lograr una anastomosis
entre el retroperitoneo peripancreático y un asa yeyunal excluido, un asa yeyunal en Niederrux. Las incisiones pueden ser laparotomía mediana o transversa. Acá vemos perfectamente las láminas que ya el tubo digestivo, el yeyuno, está bien fijo a esa zona, y es lo que hemos visto en algunos casos, una fístula espontánea, lo que explica una evolución relativamente de mejoría en estos pacientes. Siempre la zona más suculenta, la zona más inflamada, la zona más abombada es la que vamos a proceder a hacer una punción, búsqueda de cultivo bacteriológico. Reconocer que las infecciones son nuestro principal enemigo. ¿Cuáles son esas infecciones intrahospitalarias? Uno, la clasificación SCAPE. E de Escherichia coli, S de Staphylococcus aureus, A de Acinetobacter baumannii, K de Klebsiella pneumoniae, P de Pseudomonas aeruginosa y E de Enterococcus y Enterobacter. A este grupo debemos agregarle la participación de anaerobios, y en cuadros más crónicos ya también pensar en la posibilidad de participación micótica. ¿En qué consiste la técnica? Se levanta el mesocolon transverso, hay que conocer la anatomía, sobre todo la parte avascular, se hace una incisión en el sitio avascular y a través de eso se llega al retroperitoneo peripáncreas, se produce la necrosectomía que sea necesaria, la evacuación del drenaje de líquidos, el líquido purulento en la mayor parte de los casos, y se propone realizar una anatomosis entre ese retroperitoneo abierto, ese ojal, una anatomosis de 4 o 8 centímetros de longitud. Se lleva un asa larga de yeyuno para la Niederrux y 60 a 60 centímetros del tray se produce la sección. Un asa entre 40 a 60 centímetros, se usa material de sutura, polileutina 910 o ácido poliricólico, y actualmente usamos el número 0 o el número 1. Finalizada la anastomosis, dejamos siempre drenajes tubulares fenestrados o tipo Jackson-Pratt. Nuestra casuística hasta el 2021, 123 casos, diferentes grupos hospitalarios públicos y privados, mortalidad 13 casos representando el 10.56% de la serie, y hoy día la replicación también exitosa en Uruguay, Perú, Venezuela y México. En cuanto al tiempo de la colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso es recomendada en todos los casos de pancreatitis aguda biliar leve. O sea, pancreatitis aguda biliar remitida es sinónimo de colecistectomía laparoscópica y algún tipo de drenaje. Si cuando la colangio-retrógrada endoscópica y la esfinterectomía ha sido realizada durante el mismo ingreso, el riesgo de pancreatitis recurrente disminuye. Pero saber que esta colecistectomía debemos hacerla en este mismo ingreso para evitar otras complicaciones. En pacientes con pancreatitis aguda, biliar, con colecciones fluidas peripancreáticas, la colecistectomía generalmente se difiere hasta que exista resolución de estas colecciones fluidas o se estabilice el paciente en su cuadro inflamatorio. Hacer un repaso de lo que es el síndrome compartimental abdominal. Condición aguda, donde tenemos aumento de la presión intraabdominal que causa disfunción orgánica como resultado de la hipertensión intraabdominal. ¿Qué es síndrome compartimental abdominal? Presión intraabdominal sostenida o repetida mayor de 20 milímetros de mercurio o 27 centímetros de agua, con o sin presión de perfusión abdominal alrededor de 60 milímetros de mercurio, asociada con falla de órganos. ¿Y qué hacer en estos pacientes? La propuesta del abdomen abierto. La descompresión quirúrgica, la laparotomía, hace que busquemos nosotros el uso del abdomen abierto en este tipo de pacientes. Pacientes que tengan una pancreatitis aguda severa, precoz, se debe realizar el monitoreo de esa presión intraabdominal. Y ese abdomen abdominal es una buena estrategia para mitigar esta
hipertensión intraabdominal y tratar de controlar la falla de órgano. Durante este procedimiento del abdomen abierto no se recomienda ningún tipo de necrosectomía o de gesto quirúrgico sobre el área del páncreas. Y la recomendación de la terapia de presión negativa en el desarrollo del manejo del abdomen abierto con tracción facial, que nos va a ayudar en la mayor parte de los casos. Recordar que la laparotomía descompresiva de este abdomen abierto idealmente debe ser nuevamente cerrado dentro de la semana. El cierre de la pared idealmente antes del día 5. Y este cuadro se llama posible o imposible. Es lo que tenemos ante el desarrollo de la pancreatitis aguda severa y los diferentes procedimientos. Siempre como médicos nosotros buscamos la solución posible a todos estos casos. Conclusiones. Pancreatitis agudas leves, una vez remitida, se indica siempre colecistectomía y exploración biliar. En cuanto a su desarrollo, goza de los beneficios de un tratamiento médico inicial. Pancreatitis aguda severa, idealmente el monitoreo en la unidad de cuidados intensivos, y cuando existen pancreatitis agudas complicadas o infectadas, las terapias propuestas son la percutánea como primera línea de tratamiento, la endoscópica y algún evento de drenaje quirúrgico. Muchas gracias a todos. Quedo abierto a los comentarios y las preguntas. Doctor Aguirre, continuamos con la presentación del doctor Pinilla, por favor. Bueno, ¿Lo presento yo o el doctor Aguirre? entonces continúa la charla del doctor Raúl Pinilla, especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva, jefe del grupo de cirugía gastrointestinal oncológica del Instituto Nacional de Cancerología y profesor de la Universidad Nacional. Comenzamos con la charla de gastrectomía mínimamente invasiva por cáncer gástrico. Bueno, gracias al comité organizador por invitarme a participar en este evento. Hablaré de gastrectomía mínimamente invasiva por cáncer de estómago. No declaro ningún conflicto de intereses. Los objetivos son hablar algo de epidemiología local y regional, mostrar alguna evidencia de cirugía abierta versus mínimamente invasiva en manejo del cáncer de estómago, evidencia robótica, experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá y algunos mensajes finales. El cáncer de estómago es el quinto más frecuente en la zona de Latinoamérica y el Caribe, según el reporte de Globocan del 2020, con casi 70.000 casos, lo que hace el 5% de todos los tumores. En Colombia es el cuarto cáncer más incidente e infortunadamente es la primera causa de mortalidad en hombres y en mujeres, específicamente en hombres en los reportes locales, lo que explica probablemente esta situación por la presentación de lesiones avanzadas al momento del diagnóstico. Los principios oncológicos, pues todos los conocemos. La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo para esta enfermedad. Debemos tener márgenes negativos, una linfadenectomía de al menos 16 ganglios para una adecuada estadificación y, por supuesto, tener en mente la quimioterapia, ya sea adyuvante o perioperatoria para el manejo de estos enfermos. En cuanto a la linfadenectomía, pues aquí hay un resumen de los experimentos clínicos aleatorizados a lo largo de los años que si bien no han sido completamente contundentes en establecer la mejoría de la supervivencia, pues han demostrado que claramente, específicamente este último de Songun, que es el estudio de los holandeses con asistencia asiática, con un seguimiento a 15 años, demostró que
La linfadenectomía se asocia con una menor recurrencia locorregional y menos muertes relacionadas con cáncer que cuando se realizan procedimientos de uno, entendiendo pues que ha habido una evolución con la limitación de la resección pancreática distal y de la resección esplénica que ocasionaba tanta morbilidad previamente. Aquí se ve la curva de Kaplan-Meier evidenciando que a medida que pasa el tiempo se separan las curvas, mejorando la supervivencia en este grupo de pacientes con D2. En cuanto al inicio de la gastrectomía laparoscópica, pues Seigo Kitano se realizó el primer reporte de una gastrectomía distal en Japón para una lesión temprana, y la primera serie tal vez para gastrectomía tanto total y subtotal para lesiones avanzadas fue hecha por el doctor Juan Santiago Azagra. Probablemente en Latinoamérica hace bastante tiempo ya estamos realizando los procedimientos. Aquí hay apenas algunos nombres de los pioneros en este tipo de técnicas. Pasaron casi 10 años para que el doctor Kitano hiciera un ensayo clínico aleatorizado para demostrar comparativamente los resultados con respecto a la cirugía abierta. Apenas 14 casos por cada brazo, estadios clínicos 1. Y más adelante, de 2005 hasta el 2010, grupos asiáticos, y el único que tenemos italiano es el del Dr. Usher, demostraron también con grupos de pacientes reducidos que los procedimientos tienen una tasa de conversión muy baja, con una morbilidad realmente pues comparable con la abierta, con una mortalidad mínima y con una cosecha ganglionar similar en los dos grupos, y los que reportaron supervivencia con una supervivencia digamos que similar. Más adelante se generan todos los grupos de investigación específicamente para procedimientos mínimamente invasivos para cáncer de estómago, el grupo coreano, el grupo japonés, el grupo chino, que ya a partir del 2019 tuvieron maduros los datos para poder establecer en ensayos clínicos de más de 500, usualmente pacientes por brazo, que en procedimientos distales para lesiones tempranas que requirieron gastrectomía distal, estoy hablando de estos dos primeros, la conversión es entre el 0,9 y el 4%, con una morbilidad equivalente en los dos grupos, una mortalidad realmente muy baja, inferior a 1, y con una cosecha ganglionar similar en los dos grupos, con una supervivencia, incluso hablando de una inferioridad en el class 1, similar para los procedimientos abiertos, volviéndolo prácticamente un procedimiento completamente alternativo. Posteriormente, el grupo chino y después otra vez el grupo coreano hicieron los reportes para los procedimientos también distales, pero en este caso en lesiones avanzadas, los dos con un seguimiento no a 5 años, pero sí a 3 años, evidenciando que hay también para las lesiones distales avanzadas una conversión pues un poco mayor, una morbilidad también un poco más grande que en los procedimientos para lesiones tempranas, con una mortalidad cercana al 0 y con una cosecha ganglionar también equivalente en los dos grupos, y por supuesto una supervivencia dada por la carga de la enfermedad pues menor pero equivalente entre los dos grupos. Es importante notar que pues, es difícil hacer aleatorización cuando se trata de cirujanos, por eso quiero simplemente comentar que por ejemplo el grupo coreano se encargó de establecer que en las 3 instituciones que participaron, cada una debe tener mínimo 80 casos al año, y que de esos cirujanos al menos deberían tener 50 casos cada uno para poder participar, después de haber pasado por una auditoría técnica y por medio de una evaluación de videos e incluso la visita de los expertos. Yo creo que estos estudios que acabo de nombrar en la diapositiva anterior son los que hicieron que en la versión quinta de la guía de tratamiento para el cáncer del estómago japonés se haya sacado el término de experimental o de investigación de la gastrectomía laparoscópica, ubicando la gastrectomía laparoscópica distal para estadios 1 como un procedimiento alternativo y una opción para la práctica general en Japón. Con respecto a la evidencia de gastrectomía total, o sea, para lesiones proximales que requieren gastrectomía total, no tenemos tanta información, o al menos los datos no están tan depurados, pero definitivamente también hay varios reportes, tanto de experimentos clínicos como de
estudios de un solo brazo que se encargan de definir tanto en lesiones avanzadas como en lesiones tempranas que la posibilidad de conversión pues es menor al 6% en estos estudios que les estoy mostrando. La morbilidad es un poco mayor y en términos generales está más asociada a la fuga de la anastomosis. La mortalidad realmente es inferior al 5%, y los ganglios siempre se encuentran por encima de 40 ganglios y son equivalentes cuando han sido estudios que han comparado dos grupos. Aquí todos son asiáticos, excepto este que es el STOMACH, que es un estudio holandés con participación de más países europeos. Hay mucha información, hay muchos metaanálisis que hablan de la gastrectomía robótica como parte de las técnicas mínimamente invasivas para el manejo del cáncer de estómago, y esta es una revisión de metaanálisis que coincidían todos los estudios en mostrar que el tiempo operatorio será mayor en la cirugía robótica, que la morbilidad será igual cuando se compara con la laparoscópica, que la hospitalización es similar y que el costo será mayor. En el año pasado salieron 3 estudios que demostraron de metaanálisis que incluyeron, por ejemplo, casi 17.000 pacientes comparando procedimientos laparoscópicos versus abierto, o incluso de Solaini comparando abierto con laparoscópico con abierto, con robótico, evidenciando pues que hay un porcentaje importante de pacientes o estudios importantes que incluyen gastrectomías totales. En cuanto a los que reportaron los ganglios, aparentemente hay una equivalencia entre los grupos en cuanto al vaciamiento ganglionar, que la conversión puede estar en un porcentaje inferior al 8%, en términos generales, comparando los 3 metaanálisis, que la mortalidad también es una mortalidad que es baja, que las complicaciones también se encuentran aparentemente menor en los procedimientos robóticos cuando se compara, por supuesto, con los procedimientos abiertos. Con esto quiero decir que todos los metaanálisis demuestran o comentan que los procedimientos robóticos son seguros y factibles. Hay un menor sangrado aparente, aunque la cuantificación de esto pues, debe ser muy precisa porque son ya de per se sangrados escasos. Que puede existir una mejoría en la disección ganglionar. Yo personalmente creo que eso es una técnica pues, básica, debe hacer un vaciamiento correcto, abierto, laparoscópico o robótico, y hay una técnica claramente establecida para ello. No creo que se altere específicamente, aunque por supuesto las ventajas de la plataforma robótica hacen que la visualización y la manipulación sean mucho más adecuadas. Hay informes que hablan de menos complicaciones pancreáticas, como pancreatitis y colecciones peripancreáticas. Todos concuerdan en que el robot se demora más tiempo en el procedimiento quirúrgico y puede, por supuesto, confirmar que hay un mayor costo de este tipo de técnica con resultados oncológicos cuando los han estudiado comparables. Probablemente este será uno de los experimentos clínicos aleatorizados que se encargará de establecer realmente la diferencia en resultados de la laparoscopia versus la robótica. Es del grupo japonés, se llama el Mona Lisa, que evaluará costo, curva, equivalencia oncológica, y supuestamente pues la hipótesis será establecer el beneficio sobre la laparoscopia y la robótica. Es importante informar este estudio recientemente publicado del grupo de la doctora Vivian Strong en Memorial Sloan Kettering, donde hicieron una comparación de los resultados a corto y a largo plazo en pacientes con cirugía abierta y mínimamente invasiva. Se incluyeron dentro de los procedimientos mínimamente invasivos 121 laparoscopias, 121 robóticas, el 69% fueron gastrectomías distales. La conversión se dio para los procedimientos robóticos en el 25%, casi un cuarto, y para la laparoscopia el 39%. Una morbilidad general del 20%, con una cosecha general del 27 ganglios, con una supervivencia del 75% a 5 años, lo que pues nos da una información más cercana a nuestra región que cuando revisamos, por supuesto, los estudios asiáticos. Quisiera contarles un poco de la experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde
tenemos una plataforma robótica SI y realizamos procedimientos de laparoscopia hace varios años. Este es un paciente llevado a laparoscopia convencional, este es un paciente llevado a cirugía robótica. Esta es la plataforma SI. Y quiero mostrarles algunos apartes de los procedimientos quirúrgicos, específicamente la linfadenectomía, que estamos realizando después de haber hecho la sección del duodeno, la identificación de los vasos gástricos derechos, tanto arteria como vena. Específicamente acá estamos viendo la arteria, aquí estamos ligándola en paquete, donde se observa pues la diferencia entre los procedimientos robóticos y laparoscópicos en cuanto a visualización y articulación de los instrumentos. Como ustedes ven, utilizamos en cirugía robótica un armónico que no tiene articulación intracorpórea por cuestiones básicamente de costos. Y aquí se comienza la disección del epiplón menor para llevar hacia cabo la disección suprapancreática. Luego seguimos con la disección de la hepática común, de la pared anterior de la hepática común, identificando el borde superior del páncreas, haciendo una disección cuidadosa a este nivel para no lesionar el tejido pancreático. Terminamos la sección del ligamento hepatoduodenal para continuar en bloque con la disección de los ganglios de la hepática común, hasta prácticamente la identificación de la vena gástrica izquierda, que probablemente se va a ver aquí al final de estos clips. Aquí vemos que sí hay una discreta diferencia en cuanto a la superposición del páncreas en el procedimiento robótico, que usualmente se ve menos en el procedimiento, perdón, en el laparoscópico se ve un poco más protegido el páncreas, o la visión es un poco más difícil que en la robótica. Luego seguimos con la identificación de la vena gástrica izquierda, su disección y posterior control entre clips para luego seccionarla y continuar adelante con el vaciamiento o la linfadenectomía de la gástrica izquierda. Aquí vemos como el instrumento articulado pues sí facilita un poco más la disección de las estructuras vasculares, y luego la energía ultrasónica, en este caso utilizando los dos casos, nos ofrece un adecuado control vascular. Aquí estamos identificando ahora la arteria gástrica izquierda después de tener ya levantado prácticamente toda la linfadenectomía suprapancreática. Y pues usualmente hacemos una ligadura triple o incluso cuádruple, dejando siempre 2 clips a nivel proximal, pues dada la posibilidad de sangrado que podemos tener cuando hacemos la ligadura de la gástrica izquierda de la arteria. Después de esto continuamos la disección a través del pilar derecho hasta terminar completamente la linfadenectomía suprapancreática. Y después se hace la parte reconstructiva. Esta es una visión final de la laparoscopia y de robótica, donde se demuestra el muñón de la gástrica derecha, la gastroduodenal, el muñón de la gástrica, perdón, de la gastroproica derecha, gastroduodenal, gástrica derecha, la hepática, la gástrica izquierda, y se evidencia el vaciamiento de la arteria esplénica proximal. Los resultados ya están a punto de ser publicados. Del 2012 al 2018 iniciamos la recolección de los datos de manera consecutiva. Desde el 2017 se adquirió la plataforma robótica. Somos el único centro público en Colombia que tiene esta posibilidad, y lo que hicimos fue recoger los datos de las gastrectomías laparoscópicas asistidas por robot en pacientes con adenocarcinoma gástrico, incluyendo estadios 1 al 3. Claramente no tenemos tanta enfermedad temprana como quisiéramos. Tratamos de no hacer procedimientos con lesiones tumorales abultadas, menores de 6 centímetros, con claro compromiso extragástrico, y siempre se hizo un vaciamiento general de 2, excepto en las lesiones tempranas. 41 gastrectomías, 31 por laparoscopia convencional, 10 asistidas por robot. Edad y el índice de masa corporal similar. Fueron más los procedimientos ubicados por tumores proximales que por tumores distales, con un 40% apenas de estadio 1 clínico. Las comorbilidades pues claramente
son menores en el grupo robótico porque pues, eran nuestros primeros procedimientos. Con respecto a las conversiones, no tuvimos conversiones ni a laparoscopia en el caso del robot ni a cirugía abierta en el caso de la laparoscopia. No se presentaron mortalidades intraoperatorias, el sangrado fue similar. Por supuesto, hay un mayor tiempo en el robot y aún estamos completando la curva, por lo que el tiempo laparoscópico también es mayor con respecto al procedimiento abierto. Claramente hay más procedimientos totales, sobre todo en los procedimientos robóticos, dado pues que tenemos, por decirlo así, más facilidad para la realización de anastomosis y vaciamiento de dedos para el procedimiento total. En cuanto a las complicaciones, tuvimos 4 complicaciones grado 1 de Clavin-Lindner en la laparoscopia. Una de ellas, una fuga de un esófago yeyuno que se resolvió con manejo conservador, y tuvimos 2 complicaciones grado 3 y 4, una en cada uno, una en la laparoscopia y una en el robot, y el de robot fue una fuga duodenal que requiere una reintervención para drenaje, afortunadamente con una resolución posterior a ello. No hubo mortalidad en los 30 días después del procedimiento. Es importante que no esté reportado en este informe porque son complicaciones tardías, fueron mayor a 30 días. Hemos tenido 2 hernias, una de ellas por el espacio de Petersen, una hernia interna que se resolvió de forma laparoscópica, y otra, una hernia hiatal secundaria después de una gastrectomía total del margen esofágico. Esta bibliografía es del grupo de la doctora Strong también, que describió hace tiempo ya la posibilidad de tener hernias internas en este tipo de procedimientos. Y ya para terminar, pues quisiera atreverme a decir que la cirugía mínimamente invasiva para el cáncer de estómago es segura y factible. Se presenta una cosecha ganglionar adecuada, se pueden lograr márgenes de resección negativos en los pacientes. Por supuesto, requiere un entrenamiento específico por una curva prolongada, especialmente en la laparoscopia, es casi 3 veces más que en la robótica. Y definitivamente estos datos tendrán que ser seguidos, esta cohorte tendrá que ser seguida para establecer en algún momento la supervivencia de una enfermedad y mortalidad, y saber si en nuestras manos también es un procedimiento oncológicamente seguro, dado que claramente por toda la evidencia que hemos podido recolectar, pues se considera en Asia un procedimiento alternativo a la cirugía abierta en casos de tumores tempranos distales con información ya madura de 5 años, e incluso en avanzados distales con información a 3 años. Por supuesto, todavía hay evidencia en construcción para las lesiones tempranas y avanzadas sometidas a gastrectomía total, sobre todo por la posibilidad de tener más complicaciones de tipo fuga de anastomosis, por lo cual recomiendan tener en mente esto para el desarrollo de este tipo de procedimientos. Y digamos que es importante decir que en el consentimiento informado se le debe explicar también al paciente que el procedimiento mínimamente invasivo, por supuesto, tiene unas ventajas de los procedimientos mínimamente invasivos como tal, pero pues que no se ha demostrado una ventaja oncológica específica con respecto a la cirugía abierta. Aprovecho para mostrar algunas fotografías de personas que han participado en mi entrenamiento durante todos estos años, y agradezco a ustedes por la atención que me prestaron. Bueno, agradecemos mucho al doctor Pinilla por su excelente conferencia. Vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta es una pregunta del auditorio para el doctor Machín. ¿A qué paciente le coloca antibióticos? ¿En qué parámetro paraclínico se fija para decidir iniciar los antibióticos? Sí, muchas gracias. Interesante la pregunta. Alta sospecha de infección o falla de órganos, donde uno tiene una presunción de que hay una necrosis infectada. Para eso es el monitoreo del paciente, el monitoreo clínico, el monitoreo laboratorial, y a veces sí la tomografía en una ventana pulmonar, tomografía abdominal con contraste, vía endovenosa y con una ventana pulmonar, existe burbujas aéreas, eso es indicativo de hacer una antibiótico-terapia. Pero la antibiótico-terapia es empírica. ¿Qué quiere decir eso? No conocemos los gérmenes. Si tuviésemos un froticultivo nos orienta. El cultivo va a tardar unos días. ¿Y con qué antibiótico se inicia? Cobertura de gram negativos y anaerobios. En nuestra experiencia tenemos un tratamiento exitoso con el uso del
imipenem o meropenem, y con eso inicialmente empezamos la cobertura antibiótica. Ahora, cada paciente es diferente, el contexto de un paciente ya crónico, con varias cirugías o procedimientos previos, mucha invasión, laparotomía descompresiva previa, entonces ahí tenemos que ver, y la cobertura en esos casos es imipenem o meropenem combinado con la vancomicina y algún antifúngico, fluconazol de inicio, pero puede ser otro. Entonces, no sé si hasta ahí vamos. Está respondida la pregunta. Con respecto a la técnica que ustedes describen de la anastomosis yeyunal, una de las cosas que uno ve o que encuentra en literatura y que ha venido avanzando con mucha velocidad son las derivaciones endoscópicas utilizando stents metálicos. ¿Cree usted que existe alguna ventaja de realizar la cirugía abierta comparada con el uso de esas prótesis metálicas? Con todos los procedimientos, los objetivos son drenaje y antibiótico-terapia. Lo que se discute mucho es si vamos o necesitamos realizar una necrosectomía con los procedimientos no quirúrgicos. Entonces, y la otra pregunta grande que tenemos que hacer es drenaje. ¿De cuántos centímetros estamos hablando? ¿De 5 milímetros, de 10 milímetros, de 20 milímetros? Entonces, eso es un drenaje que puede ser no suficiente o llamémosle insuficiente para el drenaje adecuado de la colección. Esa es la diferencia y una ventaja que tiene la cirugía, porque los drenajes en esos casos de las anastomosis, como habíamos dicho, 4 a 8 centímetros, promedio 5 centímetros. O sea, una boca ancha, importante para un drenaje correcto. La siguiente pregunta es una pregunta para el doctor Corsi. Dentro de la selección de los pacientes para la cirugía antirreflujo, de rutina ustedes solicitan estudios de monitoría de pH y estudios de motilidad esofágica. O estudo de motilidade esofágica é obrigatório antes de se submeter doente a uma cirurgia anti-refluxo. Muitas vezes, o doente manifesta sintomas de refluxo, mas tem acalásia. Muitas vezes, após a cirurgia, ele apresenta uma disfágia. E se não tivermos uma avaliação prévia, podemos ficar em dúvida se era um distúrbio pré ou um distúrbio causado pela cirurgia. Entretanto, a monitoração do pH, a pH-metria, ela não é necessária. Ela é importante nos pacientes onde estamos em dúvida do diagnóstico, mas na indicação da cirurgia, a pH-metria pode apenas indicar um refluxo intenso, mas ela não é obrigatória quando o diagnóstico está confirmado. A avaliação manométrica, esta sim, é obrigatória no pré-operatório. Perfecto, doctor Corsi, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Machain. Doctor Machain, nos preguntan del auditorio cuándo y a quién ustedes le realizan CPR. Sí, muy interesante la pregunta. En este momento, pacientes con pancreatitis aguda y colangitis aguda es la indicación de una colangiopancreato retrógrada y específicamente la esfinterotomía endoscópica. Eso no tiene influencia si estamos con COVID o sin COVID. Igual se tiene que hacer ese procedimiento. Esa asociación es poco frecuente. Algunos lo ubican entre un 3 al 5% o menos del 3%, pero cuando eso está, cuando hay una sospecha o ya una confirmación de ambos procesos, hay que indicar una esfinterotomía endoscópica. La otra pregunta que nos hacemos siempre es un paciente que ingresó ahora al servicio, que tiene 24 horas de evolución, si tiene una bilirrubina de 2. Mañana, sábado,
amanece con una bilirrubina de 5 y el domingo con una bilirrubina de 8. Ese paciente también se plantea hacer el estudio de la vía biliar, primero una colangioresonancia y luego, si amerita, plantear una esfinterotomía. Pero hoy tenemos el problema del COVID. La epidemia del COVID se cuestiona, como no es una operación o un procedimiento de extrema urgencia, entonces hay una disputa actual entre los endoscopistas y los cirujanos para saber en qué momento es la indicación correcta de ese procedimiento. Sí, señora, así es. Muchas gracias, doctor. Excelente. Tiene toda la razón. Y, doctor Machain, también nos preguntan, cuando usted tiene cuadros clínicos de pancreatitis aguda severa y además asocia una colecistitis aguda grado 2 o grado 3, ¿ustedes las manejan con abordaje laparoscópico o colecistostomía percutánea? Bueno, muy interesante ese aspecto. Paciente con colecistitis aguda, la pregunta ¿es una colecistitis aguda gangrenosa? Porque esa es la que va a definir nuestra pauta final. Si yo pienso que es una colecistitis aguda gangrenosa porque el paciente es diabético, porque el paciente es inmunosuprimido, porque tiene otros problemas, está recibiendo quimioterápico, corticoides, y hay una probable asociación o aumenta la posibilidad de factores de asociación, entonces la colecistostomía probablemente tenemos que plantearnos, ¿será o no resolutiva? Entonces, si la respuesta nuestra es no va a ser resolutiva, entonces no plantear hacer colecistotomía. ¿Por qué? Porque no queremos perpetuar un proceso infeccioso séptico. Recordar que si no está infectada la logia pancreática, la necrosis, la colección, ese hecho de que haya otro foco abdominal, en este caso vesicular, aumenta la posibilidad de que ese riesgo de infección suceda. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta del auditorio. Nos preguntan para el doctor Chain, ¿la experiencia de su grupo en el manejo de trombosis de la porta o de una rama de ella posterior a un cuadro grave de pancreatitis? Bueno, esa posibilidad existe, pero más que trombosis, lo que siempre estamos curiosos en saber si hay una isquemia intestinal, un infarto intestinal concomitante con el proceso. Si nuestra pesquisa, si nuestra conclusión es que tenemos un cuadro de isquemia intestinal en evolución, un infarto intestinal, la laparotomía está indicada en cualquier momento. No importa sea primera semana, segunda semana, tercera semana o después de la cuarta semana. Lo que queremos es establecer claramente esa asociación. De que pueda existir trombosis portal, puede existir. Ahora, la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿existe realmente trombosis intestinal en los vasos mesentéricos? Esa es la que tenemos que plantearnos en el sentido estricto. Hemos tenido con trombosis portal manejo conservador con resultados bastante satisfactorios para nuestros pacientes. La siguiente pregunta es una pregunta para el doctor Pinilla. La pregunta es, ¿la omentectomía es obligatoria en todos los pacientes o a qué paciente sí y a qué paciente no? Gracias, Gustavo, y gracias a todos por las preguntas. Realmente ya hay un ensayo clínico que descarta la aumentobursectomía, eso está clarísimo, ya no la realizamos más, pero la cirugía con preservación de aumento o la aumentectomía parcial, hoy por hoy la estamos realizando en pacientes que tienen lesiones tempranas y sobre todo en aquellos que no tienen compromiso evidente en la laparoscopia de la serosa. Ahí hay un problema importante y es exactamente la estadificación preoperatoria del T3, porque eventualmente los ensayos clínicos que hay, pues los grupos que siempre, por decirlo así, prefieren hacerle aumentectomía parcial son las lesiones tempranas T1 o los T2, pero claramente hacer la evaluación preoperatoria de una lesión T3 es un poco más complicada. Entonces, digámoslo así, hasta que no tengamos realmente los resultados del ensayo clínico japonés, que en teoría
nos va a dar la respuesta entre sí hacerla o no hacerla en lesiones incluso avanzadas T3 o T4. Creo yo que es prudente realizarla en los pacientes si uno tiene clara sospecha de enfermedad de la serosa. Hay que hacer la omentectomía total convencional. Muchas gracias, doctor Pinilla. Otra de las preguntas es, una de las ventajas que ha tenido la cirugía robótica es potenciar o mejorar algunas condiciones técnicas durante la cirugía. La pregunta está orientada a definir si usted considera que la anastomosis que se realiza de forma manual por la plataforma robótica tiene desventajas o tiene ventajas comparado con utilizar suturas mecánicas. Pues es bien interesante. Yo creo que la respuesta no la tenemos porque aparentemente en los procedimientos laparoscópicos el aumento de la morbilidad derivada de la anastomosis pues se dio en un principio por la, digámoslo así, falta de experiencia en este tipo de anastomosis por vía laparoscópica. Si uno apela pues al sentido común, claramente el robot es una máquina de coser, facilita completamente la posibilidad de hacer los movimientos de forma precisa y los que uno quiera. Sin embargo, pues no tenemos un estudio que nos diga específicamente. Hay por supuesto artículos que promueven o que dicen que la posibilidad de hacer la anastomosis asistida por robot es completamente factible y de hecho la hemos realizado, pero no hay un estudio que diga que hay mayor o menor morbilidad haciéndola en robótica a mano o con sutura mecánica. Me atrevería yo a extrapolar los estudios que hablan específicamente de la anastomosis intratorácica entre el estómago y el esófago, en donde sí hay uno o tal vez dos reportes que dicen que la posibilidad de complicaciones cuando se hace el procedimiento sin sutura mecánica es mayor, pero lo repito, no tenemos información específica para esófago y ayunostomía intraabdominal. El sentido común diría que es factible, pero como todo, pues requiere de una técnica depurada que creería yo que es lo que importa. Y eso, doctor Pinilla, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gustavo Aguirre, al doctor Felipe Cabrera, al doctor Roberto Corsi, al doctor Gustavo Machaín y por supuesto al profesor Raúl Pinilla por su contribución en esta última sesión sobre cirugía gastrointestinal y páncreas. Como ustedes pueden ver, con unos conceptos muy claros, definidos, de avanzada, que seguramente serán de mucha ayuda para todo el proceso educativo de los cirujanos de nuestro continente latinoamericano. Le doy un agradecimiento muy especial a Baster y al Grupo Marino American en Twitter por el gran educativo que nos permitió hacer posible esta sesión. Entonces, para dar cierre a esta reunión, el Colegio Americano de Cirujanos y su región de Latinoamérica, la región 14, les da un agradecimiento muy especial a todos los profesores, a todos los gobernadores y presidentes de los diferentes capítulos latinoamericanos por su contribución en la educación médica continua de los cirujanos. Verdaderamente estamos muy complacidos. Hace poco acabamos de recibir una carta del doctor Lin, vicepresidente del Colegio Americano de Cirujanos, en el cual está gratamente complacido del altísimo nivel y con un gran entusiasmo de los grandes aportes que hace la cirugía latinoamericana para el mundo. De una manera especial, le damos un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Cirugía como socio estratégico en toda la organización de este evento, al grupo de INCIMIT, en especial al doctor Beltrán y todo su equipo por el desarrollo de toda la plataforma tecnológica para que se haya podido llevar a cabo en buen término, pero por supuesto a estos patrocinadores, al Grupo Marino Medical, a Stryker, a Takeda, a Johnson & Johnson, a Ethicon, a Medtronic
y a Baster por haber permitido con su apoyo y soporte el desarrollo de este muy interesante evento de Best of the Best 2021 Conference. Muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de la doctora Lilian Torregrosa, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y gobernadora del capítulo de Colombia del Colegio Americano de Cirujanos, los invitamos para una próxima sesión de nuestra región 14. Un abrazo a todos ustedes. Los diplomas y los certificados están en su página correspondiente de la Asociación Colombiana de Cirugía para quien desee bajarlos. Un feliz día para todos y muchas gracias y nos vemos en una próxima reunión. Hasta pronto.